Imagina esto. Estás de pie en el salón iluminado por antorchas de un castillo medieval. Es el año 1314, y el aire es denso con el olor de las velas de sebo mezclado con sudor, vino y algo levemente metálico. El regusto ferroso de la sangre aún adherida a los juncos esparcidos sobre el suelo de piedra. Afuera, los vientos invernales aúllan por las estrechas saeteras, pero dentro la atmósfera es asfixiante. Los cortesanos susurran tras mangas enjolladas. Un grupo de monjes se remueve con incomodidad, los rostros pálidos bajo la luz trémula. En el centro de la cámara se alza un rey. No solo un hombre, sino, en la imaginación medieval, un cuerpo que encarnaba a la vez la bendición sagrada y la tentación profana. Esta noche, el cuerpo del rey será expuesto de maneras que los cronistas recordarán con repulsión y asombro. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia, sufrimiento y pecado, considera darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Estas historias no son mitos, proceden de las frágiles páginas de crónicas, del testimonio manchado de tinta de monjes, embajadores y enemigos que vieron lo que debería haber permanecido oculto. Este es el mundo de la Europa bajo medieval, donde los reyes no eran simples gobernantes, sino símbolos vivos, su sexualidad vinculada a la prosperidad de sus reinos. Se creía que el cuerpo del rey reflejaba el cuerpo político. Si era fuerte y viril, su reino florecía. Si era débil, corrupto o perverso, la tierra misma podía enfermar. Los teólogos medievales debatieron sin fin esta tensión, lo sagrado y lo profano, el vaso puro de la autoridad de Dios contra la suciedad del deseo terrenal. En ese espacio inestable prosperaba el horror. Mira la corte del rey Felipe IV de Francia, recordado como Felipe el Hermoso. Cronistas como Guillaume de Nangis insinuaron rumores sobre su casa, susurrando acerca de rituales en los que pajes y escuderos jóvenes eran obligados a someterse a actos humillantes bajo la mirada de su soberano. Lo que hacía aterradores esos susurros no era solo la violación sexual, sino la inversión del orden cósmico. Un rey ungido con óleo santo en la catedral de Reims, consagrado como lugarteniente de Dios en la tierra, degradando su cuerpo, en actos que difuminaban la línea entre lo sagrado y lo obsceno. Para los contemporáneos, aquello no era simple corrupción privada. Era traición cósmica, una profanación que amenazaba con envenenar al reino entero. En Inglaterra, historias similares se adherían a Eduardo II, un monarca cuyo reinado se volvió infame no solo por su debilidad política, sino por acusaciones susurradas sobre indulgencias antinaturales. El monje de Malmesbury escribe con desprecio velado, insinuando afectos envilecidos con sus favoritos, hombres como Piers Gaveston y Hugh Despenser. Fuera calumnia o verdad, poco importaba. Para la mente medieval, incluso el rumor de que el lecho del rey estaba contaminado bastaba para señalar la ira divina. Hambrunas, derrotas en la guerra, rebeliones de varones, todo podía interpretarse como castigo por los pecados de la carne del rey. Los salones del castillo no eran lugares de privacidad. Los pajes dormían en jergones junto a las puertas de la cámara real, y los sirvientes transitaban constantemente por el espacio. La intimidad del rey nunca estaba del todo oculta. Cuando Eduardo II colmaba de joyas, títulos y tierras a sus favoritos, no era solo política. Los cronistas describen cómo los cortesanos murmuraban sobre lo que esos hombres ofrecían al rey en el secreto de su cama. En un pasaje escalofriante, un monje escribe que Eduardo los abrazaba como un marido abraza a una esposa. Una descripción destinada no solo a condenar sino a horrorizar, derrumbando fronteras de género y deshonrando el sagrado oficio de la realeza. Sin embargo, estas historias deben leerse con cuidado. Las acusaciones medievales de depravación sexual a menudo servían como armas políticas. Acusar a un rey de lujuria, sodomía o exceso era marcarlo como inepto para gobernar, estigmatizarlo como un cuerpo profano que contaminaba el vaso sagrado de la monarquía. Pero el poder de esas acusaciones revela cuánto peso tenía la sexualidad en la realeza medieval. No era chisme.
Era un campo de batalla, donde el cuerpo del rey se convertía en el terreno sobre el cual se libraban guerras de legitimidad. Imagínate en la corte de Westminster en 1326. Las paredes lucen tapices descoloridos que representan santos y mártires, pero los murmullos entre los cortesanos distan de ser santos. Corren rumores de que la reina Isabel, humillada y enfurecida por la devoción de Eduardo a Despenser, se ha vuelto contra su marido. Los cronistas registran que declaró que no seguiría viviendo en la vergüenza del vicio antinatural del rey. Sus palabras resuman angustia personal y estrategia política. Al presentar los deseos de Eduardo como monstruosos, se erigió en guardiana de la pureza, y a él lo convirtió en un vaso contaminado, indigno de la corona de Dios. Esta era la antropología de la corte medieval, el cuerpo del rey como templo y cloaca a la vez, un lugar de gracia divina y de peligrosa infección. La distinción entre sagrado y profano era finísima, y cruzarla no solo condenaba al individuo, amenazaba al reino entero. Cada acto del cuerpo real tenía consecuencias cósmicas. El horror de estos relatos no reside solo en lo que los reyes pudieron hacer a puerta cerrada. Reside en la lógica cultural que convirtió el pecado privado en catástrofe pública, que imaginó el cuerpo de un solo hombre como la bisagra frágil entre el orden y el caos. En este mundo, las prácticas sexuales de los reyes no eran indulgencia, eran destino. Imagina esto, una fría mañana de noviembre de 1326. Las calles de Londres están húmedas por la niebla, los adoquines, resbaladizos por la escarcha. La ciudad se ha vuelto contra su rey. Las campanas tañen no en celebración, sino en alarma. La noticia corre veloz por tabernas e iglesias. La reina Isabel ha regresado del exilio, trayendo consigo a Roger Mortimer y un ejército. Cronistas como Jean Froissart señalan la rapidez del colapso. Eduardo II, abandonado por sus nobles, traicionado por los mismos lores que juraron defender su cuerpo sagrado. El reino ya no lo veía como vaso del orden divino. Era inmundicia, profano, corrompido por la lujuria e indigno del trono. Arrancado del santuario, el rey se convirtió en prisionero en su propio reino. Las crónicas contemporáneas describen a Eduardo como un hombre roto, cuya figura antaño orgullosa quedó reducida al miedo y al temblor. Pero más perturbador que su ruina política fue lo que siguió. Para las mentes medievales, el castigo debía reflejar el crimen. Si sus pecados eran de la carne, su caída quedaría escrita también en la carne. Las crónicas son cuidadosas, casi demasiado. La crónica Brut, escrita en inglés medio, registra que Eduardo fue depuesto por pecados contra natura. Otros susurran de forma más directa: sodomía, desenfreno, vicios antinaturales. Para los hombres que orquestaron su caída, estas palabras eran más que calumnias. Eran un veredicto teológico. Al acusar a Eduardo de mancillar el cuerpo sagrado de la realeza, justificaron lo impensable: despojar del cetro al ungido de Dios. Lo trasladaron de castillo en castillo, cada uno más frío y oscuro que el anterior. El castillo de Berkeley se convirtió en su última jaula. El aire allí apestaba a piedra húmeda, podredumbre y paja impregnada de orina. Los guardias susurraban que no viviría mucho. Lo que siguió se volvió uno de los episodios más infames del horror medieval. En septiembre de 1327, Eduardo II murió, pero la manera de su muerte fue descrita de tal forma que sus pecados jamás serían olvidados. Los cronistas escribieron que una barra al rojo vivo fue introducida por su ano, quemándole las entrañas sin dejar marca externa. Para los contemporáneos, este método no era sadismo aleatorio. Era un acto simbólico, castigo por espejo. El orificio por el que supuestamente había pecado se convirtió en instrumento de retribución divina. En un mundo obsesionado con la pureza y la inmundicia, el simbolismo era inequívoco. Sus deseos profanos fueron purgados con fuego. Los historiadores debaten la veracidad de este relato. Algunos sostienen que fue propaganda, una invención sórdida de cronistas ávidos de humillar a Eduardo incluso muerto.
pero el hecho de que tantas fuentes lo repitieran con tanto detalle muestra cuánto resonó la historia. En la imaginación medieval, la justicia exigía simetría. Si la carne del rey había sido lugar de corrupción, debía ser también lugar de castigo. La antropología nos recuerda que esto no era mera crueldad, sino lógica ritual. Para la mente medieval, el pecado era contaminación. Infectaba no solo al pecador, sino a todo el cuerpo político. Así como un miembro enfermo podía cauterizarse para salvar el cuerpo, el rey corrompido debía ser quemado y arrancado del reino que había envenenado. Su muerte no fue venganza privada, fue purificación pública. Imagina la escena en aquella cámara de Berkeley. La única luz, una antorcha moribunda chisporroteando contra la piedra húmeda. Eduardo, atado y amordazado, con los ojos desorbitados de terror, el sonido de sus gritos ahogados rebotando en los muros. Los guardias lo sujetan, los rostros inexpresivos, realizando no solo una ejecución, sino un rito de expiación. El siseo del hierro al salir del brasero, el repentino hedor de carne quemada, el silencio atroz que sigue. Haya ocurrido o no, para la sociedad medieval tenía que haber ocurrido. Era demasiado perfecto, demasiado simbólico para ignorarlo. El horror del destino de Eduardo sirvió a un propósito mayor. Fue una advertencia. Un cuerpo que antes había sido sagrado, ungido con óleo santo, besado por obispos, venerado por nobles, ahora se recordaba solo como un vaso de inmundicia, una lección grabada en el rumor y el pergamino. Las crónicas convirtieron su cuerpo en un texto que proclamaba: cuando un rey peca contra la naturaleza misma se alza para destruirlo. En Francia, lógica similar persiguió la caída de figuras reales. Las nueras del propio Felipe IV, acusadas de adulterio en el infame escándalo de la Torre de Nesle de 1314, fueron castigadas con humillación pública y prisión. La acusación no era solo traición a sus maridos, era contaminación de la sangre real, corrupción de la línea sagrada. Sus supuestos amantes fueron castrados y desollados, y sus cuerpos colgados como advertencia. De nuevo, la sexualidad no era privada. Era un campo de batalla donde las dinastías vivían o morían. De estos relatos emerge un patrón: la obsesión medieval por la carne del rey como eje del orden cósmico. Su sexualidad nunca era solo suya, pertenecía al reino, a la iglesia y a Dios. Violar la pureza esperada era invitar al apocalipsis. Hambrunas, rebelión, derrotas en guerra, todo podía achacarse a un rey cuyo lecho se consideraba profano. La muerte de Eduardo en Berkeley, real o simbólica, cristalizó esta antropología del horror. Su cuerpo se volvió a la vez sacrificio y chivo expiatorio. Así como el Israel bíblico arrojaba un macho cabrío al desierto para cargar con los pecados del pueblo, Inglaterra arrojó a su rey a un horno de rumor y dolor. Sus gritos imaginados o reales no eran solo suyos, eran el clamor de un reino que se purgaba. Y, sin embargo, bajo la teología y la política late algo más crudo, más oscuro. La pura crueldad de inventar semejante imagen, de marcar a un rey para siempre con la historia de fuego y carne, habla del hambre humana por el espectáculo. El horror no era solo moral, era entretenimiento. Los cronistas sabían que sus palabras serían leídas en monasterios, susurradas en tabernas, recitadas en cortes. La muerte lúgubre de Eduardo II se convirtió en una historia que excitaba y aterraba. Un relato de justicia perversa que aseguraba que nadie olvidara los peligros de la lujuria y la corrupción en las alturas. Imagina esto: París, año 1314. El Sena es oscuro bajo una luna pálida. Sus aguas relucen como vidrio negro. Las torres del Palacio Real se alzan sobre la ciudad, pero la atención se fija en una fortaleza menor, la Torre de Nesle. Dentro de sus fríos muros de piedra, está a punto de estallar un escándalo que sacudirá la dinastía Capeta hasta su núcleo. Los cronistas cuentan que la reina Margarita de Borgoña y sus cuñadas, Blanca y Juana, esposas de los hijos del rey Felipe IV, fueron acusadas de adulterio. La acusación no llegó en silencio.
irrumpió en público, susurrada primero en la corte, luego gritada en las calles, hasta que París mismo palpitó con la expectativa de sangre. Guillaume de Nanguis, monje cronista, escribe con fascinación horrorizada: las princesas, mujeres de sangre real, habían recibido en secreto a sus amantes dentro de la torre de Nesle, sus supuestos compañeros, dos jóvenes caballeros. Los hermanos Daunay se decía que habían llevado los regalos reales destinados a las reinas. Ese detalle inflamó el escándalo. El cargo no era solo adulterio, sino profanación, la contaminación de símbolos sagrados con carne profana. Para la mente medieval, el cuerpo real no era posesión privada, era un vaso de gracia divina, consagrado en la coronación. Profanarlo era profanar a Francia. El juicio fue rápido, brutal y destinado a ser espectáculo. A los hermanos los arrastraron a la plaza frente al palacio. Los cronistas describen el horror sin pestañear. Les cercenaron los genitales, les desollaron el cuerpo, les quebraron los huesos en la rueda antes de colgarlos a la vista de la ciudad. La multitud, lejos de apartarse, se agolpó en tropel, los rostros iluminados por antorchas mientras los gritos rebotaban en los muros de piedra. El castigo debía ser físico, visible y simbólico. Igual que la supuesta ejecución de Eduardo II reflejaba sus pecados, la mutilación de los Daunay marcó su crimen en la carne. A las princesas les fue distinto. Margarita y Blanca fueron encarceladas, con el cabello rapado en deshonra pública, sus ricos vestidos cambiados por paño burdo. Fueron confinadas en cámaras oscuras donde el hedor de la paja húmeda se mezclaba con su humillación. Juana, quizás salvada de castigos más duros por la lealtad de su esposo, vivió en semidesgracia. Pero la dinastía no se recuperó. Los cronistas señalan que, ese mismo año, el propio Felipe IV cayó muerto tras un accidente de caza. Algunos susurraron que fue juicio divino. Sus hijos, que le sucedieron, reinaron breve y débilmente. Para 1328, la línea masculina directa de los Capetos se había extinguido. La antropología de este escándalo revela más que traición personal. Expone la convicción medieval de que el sexo no era deseo privado, sino moneda cósmica. El cuerpo de una reina no le pertenecía. Era un altar político donde descansaban alianzas, dinastías y el futuro del reino. Acusarla de infidelidad no solo avergonzaba a su marido, declaraba corrompida a la sangre misma. Los hijos nacidos de tales uniones llevarían inmundicia en las venas. En una sociedad obsesionada con la pureza del linaje, el horror no residía solo en lo hecho, sino en lo que podía desencadenar. Imagina la atmósfera de París en esos meses, el hedor del Sena en verano, mezclado con el humo acre de las antorchas, el chismorreo en las tabernas, donde campesinos y mercaderes repetían el escándalo con crecientes exageraciones. Para ellos, la desgracia de las reinas probaba que incluso lo más sagrado podía pudrirse, que las mujeres que llevaban coronas y desfilaban bajo doseles dorados eran carne como cualquier otra, capaces del pecado más vergonzoso. Y bajo todo ello late un horror más hondo, la forma en que la sexualidad funcionaba como arma. Puede que las acusaciones no fueran ciertas. Algunos historiadores sostienen que la reina Isabel de Inglaterra, hija de Felipe IV, estuvo tras los cargos, exponiendo a sus cuñadas para debilitar la dinastía y fortalecer su propia posición. Si así fue, el escándalo de la Torre de Nesle muestra cómo las acusaciones de corrupción sexual podían destruir líneas enteras de reyes. No era la prueba lo que importaba, sino el símbolo. Nombrar contaminado a un cuerpo real era llamar al juicio sobre el reino. Esta dinámica no se limitó a Francia. Por toda Europa se aplicaba la misma lógica. El cuerpo sagrado del rey o la reina vivía siempre en el filo entre divinidad y depravación. Un antropólogo lo llamaría la tensión entre pureza e inmundicia. El mismo cuerpo venerado en los ritos de coronación, ungido con óleo santo, besado por obispos, era temido como posible foco de contaminación. Debía controlarse, vigilarse, policiar cada gesto. Cada rumor importaba. Cada regalo de un amante, cada susurro en un corredor oscuro,
podía inclinar la balanza. El horror residía no solo en el castigo, sino en la mirada. Estos escándalos estaban hechos para ser vistos. El desollamiento de los Daunay no se hizo en secreto, sino en la plaza pública. Sus cuerpos, expuestos como advertencias grotescas, convirtieron el castigo en teatro. Las cabezas rapadas de las reinas no se escondieron, sino que se mostraron como símbolos de vergüenza dinástica. La justicia medieval exigía visibilidad. El pecado contaminaba, pero el espectáculo purificaba. Al contemplar la destrucción de los cuerpos profanos, la multitud creía que el reino podía limpiarse. Y sin embargo, detrás de la sangre y la humillación ritual, hervía algo más oscuro. La fascinación del público, el deleite de los cronistas al registrar cada mutilación, revela un hambre medieval por el horror. No bastaba con castigar. El castigo debía conmocionar, quedarse en la memoria, volverse leyenda. El escándalo de la Torre de Nesle perdura porque satisfizo ese apetito. Una historia de sexo, traición y sangre que convirtió a reinas en monstruos y a caballeros en despojos. Cuando miramos atrás, es fácil despachar esto como barbarie medieval. Pero el patrón antropológico persiste. Aún sacralizamos ciertos cuerpos: el político, la celebridad, el líder, y cuando estalla el escándalo, los desnudamos públicamente, no con rueda ni cuchilla, sino con titulares, fotografías y turbas digitales. Lo sagrado siempre es frágil, y la línea entre la reverencia y el horror sigue siendo tan fina como aquella noche parisina en que los gritos de los Daunay resonaron sobre el Sena. Imagina esto: una coronación real, año 1328. La catedral de Reims está saturada por el denso aroma de incienso y cera de abejas. Coros cantan en latín. Sus voces rebotan en las bóvedas, mientras nobles y clérigos aguardan en silencio reverente. Una corona brilla en el altar, y sin embargo, bajo la solemnidad, roe la ansiedad. La dinastía Capeta ha terminado. Los hijos de Felipe IV han muerto. Sus nietos están manchados por escándalo e infertilidad. Por primera vez en siglos, Francia debe coronar a un rey de una rama colateral, Felipe de Valois. Para muchos, no se siente continuidad, sino ruptura. La línea real ha sido contaminada, quebrada por el escándalo, y el reino tiembla al borde de la crisis. Cronistas, ansiosos por imponer sentido, enlazan este colapso dinástico con el asunto de la Torre de Nesle. Vieron en las reinas adúlteras y en los caballeros mutilados no solo deshonra personal, sino castigo divino. Dios había juzgado a la casa de los Capetos, y su veredicto fue la aniquilación. En esta lectura, la sexualidad no era indulgencia, sino una falla que atravesaba el cuerpo político, capaz de fracturar un reino e invitar invasiones extranjeras. De hecho, en menos de una década, Francia se vería arrojada a la Guerra de los 100 años, conflicto nacido en parte de las disputas por esta sucesión contaminada. Al otro lado del canal, la historia inglesa se desplegó con igual pavor. A la destrucción de Eduardo II le siguió el breve reinado de su hijo, Eduardo III. Cronistas como Froissart describen a Eduardo III decidido a limpiar la vergüenza de los pecados de su padre con fuego y acero, lanzando campañas contra Escocia y Francia. Pero la mancha persistía. El recuerdo de las supuestas depravaciones de Eduardo II y de su grotesca muerte acechaba a la dinastía. La realeza en Inglaterra ya nunca volvió a ser segura del mismo modo. La sexualidad había dejado cicatrices en la corona. Antropológicamente, vemos una sociedad donde el cuerpo del gobernante nunca fue privado. Era sagrado, sí, ungido con óleo santo, pero también temido como posible fuente de contagio. Pureza e inmundicia se entrelazaban en un paradójico peligro. La virilidad de un rey podía celebrarse en baladas y torneos, pero, si se susurraba que estaba desviada, esa misma virilidad se volvía monstruosa. La fertilidad de una reina podía ser aclamada como esperanza de supervivencia dinástica, pero, si se dudaba, su vientre se transformaba en foco de sospecha y pavor. En este mundo, la línea entre lo santo y lo impuro nunca estuvo a salvo. Toma el ejemplo de Isabel de Francia, esposa de Eduardo II.
Los cronistas la llamaron la loba de Francia, expresión cargada de miedo y fascinación. Convirtió los supuestos pecados de su marido en armas, presentándose como la reina agraviada que purificaría la corona mediante la rebelión. En su cuerpo, los contemporáneos vieron lo sagrado una reina ungida en Westminster, y lo profano una mujer que desafió a su esposo, tomó amante y emprendió la guerra. Su legado fue a la vez celebrado y temido. Esta dualidad refleja la obsesión medieval por el cuerpo femenino como vaso y amenaza, altar y abismo. El horror de estas historias no radica solo en lo que reyes y reinas hicieron o dejaron de hacer, sino en cómo sus cuerpos fueron consumidos por la sociedad. Cada escándalo se convertía en teatro público. Cada rumor se volvía lente a través de la cual explicar guerra, hambre o peste. Si fallaban las cosechas, si los ejércitos eran derrotados, la gente no miraba causas naturales, sino la alcoba real. ¿Era puro el rey? ¿Fiel la reina? Si no, la tierra debía pudrirse. Imagina ser un campesino en este mundo. Te arrodillas en un campo embarrado mientras pasa la procesión real. El rey a caballo. Sus ropajes brillan con joyas. Te inclinas, porque ese hombre es el representante de Dios en la tierra. Y, sin embargo, esa noche, en la taberna susurras con los vecinos sobre lo que el rey hace en secreto, sobre rumores de amantes o corrupción. El rey es a la vez sagrado y profano, adorado y despreciado, tema de himnos en la iglesia y de burlas en las cervecerías. Esta visión esquizofrénica de la monarquía no era hipocresía, era antropología. Era la forma de entender el poder a través de la carne del gobernante. Y aquí yace el horror más profundo. La sexualidad no era un acto privado en la imaginación medieval. Era un ritual político, una apuesta cósmica. La alcoba del rey era el eje sobre el que giraba el destino de las naciones. Cada abrazo podía engendrar herederos o atraer la ira divina. Cada pecado podía expandirse hacia la hambruna o la guerra. Los castigos mutilación, fuego, humillación no eran crueldad aleatoria. Eran actos de purificación, espectáculos para mostrar que la corrupción había sido extirpada como un cáncer. Cronistas como el monje de St. Albans escribieron con fría fascinación sobre esos castigos. Se detenían en los detalles gritos, sangre, vergüenza no por sadismo, sino porque creían que esos detalles importaban. Describir el horror era comprenderlo, registrar cómo la justicia de Dios se manifestaba en la carne. En sus palabras vemos antropología y teatro, el cuerpo medieval como texto, escrito por el pecado y por el castigo. Visto en retrospectiva, es tentador tratar estas historias como reliquias grotescas de una época bárbara. Sin embargo, son espejos. Puede que ya no desollamos caballeros adúlteros en la plaza ni introduzcamos hierros al rojo en reyes, pero seguimos devorando el escándalo. La caída de poderosos nos fascina, aún nos parece justicia cósmica. Leemos titulares con el mismo apetito lúgubre con que los campesinos se reunían bajo la horca. Lo sagrado es frágil, y cuando cae, la sociedad demanda espectáculo. La extinción de la línea Capeta, la mutilación de los Daunay, la muerte ardiente de Eduardo II, no son horrores aislados, son síntomas de una cosmovisión en la que la sexualidad era poder sagrado, y corromperla equivalía a invocar el apocalipsis. La imaginación medieval no veía frontera entre cama y campo de batalla, entre el cuerpo del rey y el destino del reino. Y por eso castigaban el cuerpo, lo destruían, lo hacían sangrar y arder, para que el cosmos quedara limpio. Imagina esto, una tumba silenciosa, el aire es frío, la piedra, húmeda, y la única luz es el débil resplandor de una vela que tiembla en la corriente. Ante ti yace una efigie real, un rey tallado en mármol, manos unidas en oración, ojos cerrados para siempre. Para el visitante casual, es un monumento a la paz. Pero tras la quietud se oculta una historia cincelada en carne y fuego, escándalo, humillación y muerte. Estas efigies son máscaras que ocultan el terror de vidas consumidas por la obsesión medieval con sexo, pureza y poder.
La extinción de los capetos en Francia y la caída de Eduardo II en Inglaterra no fueron tragedias aisladas, fueron síntomas de una verdad mayor. En la Europa medieval, el cuerpo del gobernante era un campo de batalla. Fue consagrado con óleo santo y besado por obispos, pero también diseccionado por el rumor, vigilado por enemigos y castigado con crueldad. Lo sagrado y lo profano chocaron dentro de la carne del rey, y la sociedad exigió resolver el conflicto mediante el horror. Los cronistas nunca olvidaron subrayar lo físico: la castración de los daunai, el cabello rapado de reinas adúlteras, el fuego que supuestamente consumió a Eduardo II desde dentro. Esos detalles importaban. Eran lecciones grabadas en sangre. Para el público medieval, el golpe debía conmocionar. Solo el espectáculo podía purificar. Solo el sufrimiento visible podía limpiar la mancha del pecado. Susurrar sobre corrupción no bastaba. Había que mostrarla, sentirla, recordarla. Antropológicamente, esto revela una cultura donde la línea entre cuerpo y alma era tenue. Un pecado de carne era pecado de espíritu, y un castigo de carne era la única forma de salvar el alma. Lo sagrado era frágil, siempre a un paso de colapsar en inmundicia. Por eso las acusaciones sexuales eran las armas más afiladas del conflicto político. Decir que un rey era débil era una cosa. Decir que su lecho estaba contaminado era condenarlo. No es casual que dinastías se derrumbaran bajo tales cargos. Un cuerpo contaminado no podía sostener una corona sagrada. El horror se profundiza cuando consideramos el voyeurismo incrustado en este sistema. Los castigos no se ocultaban. Se ejecutaban en plazas, en castillos, en crónicas escritas para monjes y nobles. La gente miraba y, al mirar, participaba en la purificación. El horror era comunal. El cuerpo mutilado de un caballero, el cuerpo humillado de una reina, el cuerpo torturado de un rey. Estos se convirtieron en los espectáculos mediante los cuales la sociedad se convencía de que el orden había sido restaurado. Y sin embargo, bajo la teología y el ritual, había algo mucho más humano: fascinación. Los medievales temían estos escándalos, pero también los saboreaban. Los cronistas escribían con detalle sórdido no solo para advertir, sino para entretener. El escándalo de la Torre de Nesle se volvió un cuento repetido por generaciones, con detalles bordados en cada versión. La muerte de Eduardo II se describió con morbosa delectación porque satisfacía a la vez el juicio moral y el apetito humano por el horror. Estas historias sobrevivieron porque estremecían tanto como aterraban. Imagina a un campesino medieval, exhausto tras un día en el campo, sentado en una taberna humeante. Un juglar ambulante o un mercader chismoso repite el relato de la muerte ardiente de Eduardo II o de las reinas adúlteras de Francia. El campesino ríe con nerviosismo, bebe hondo y niega con la cabeza. Por un momento, los horrores de reyes y reinas se vuelven relato compartido, un oscuro entretenimiento que ata a la comunidad. Lo sagrado cayó, y en su caída el pueblo halló miedo y placer. Las consecuencias de esta obsesión fueron profundas. Dinastías terminaron, estallaron guerras. La propia guerra de los 100 años puede rastrearse en parte hasta la sucesión contaminada que dejó la Torre de Nesle. En Inglaterra, el trauma de la caída de Eduardo II persiguió a los reyes posteriores, alimentando ciclos de sospecha y rebelión que culminaron en las guerras de las dos rosas. La sexualidad, sagrada y profana, no fue asunto privado, sino fuerza que reconfiguró naciones. Y aún así, el eco nos alcanza. Puede que ya no exhibamos reinas adúlteras con la cabeza rapada ni ejecutemos amantes en plazas públicas, pero la lógica persiste. Aún sacralizamos ciertas figuras: presidentes, celebridades, monarcas, y aún devoramos sus escándalos con hambre. El despojo público de la dignidad, la obsesión por la transgresión privada, el vértigo voyeurista de la caída, son patrones medievales vestidos con ropas modernas. Donde antes miraban a la luz de antorchas, ahora miramos por titulares, cámaras y pantallas. El horror de la realeza medieval no es solo historia del pasado, es un espejo,
Nos muestra cuán frágil sigue siendo el poder cuando se ata a la carne, cuán rápido la reverencia se vuelve desprecio, con qué ansia las sociedades consumen el escándalo. Nos recuerda que lo sagrado y lo profano nunca están lejos, y que el mismo cuerpo que ungimos con reverencia puede, en un instante, ser arrastrado a la plaza para su destrucción. Vuelve a imaginar esa efigie de mármol, manos plegadas, rostro sereno. Debajo yace un cadáver que sudó, sangró y tembló de terror. La piedra no puede contarte los gritos, ni la luz de las antorchas sobre la carne mutilada, ni la risa de la multitud mientras se arrancaba la pureza, pero las crónicas aún lo susurran. Nos recuerdan que la historia no es solo reyes y fechas, sino carne y miedo, sangre y vergüenza. Este es el aviso que nos deja el horror medieval. Cuando el poder se ata al cuerpo, el cuerpo será consumido. Cuando la sexualidad se convierte en sagrada, su corrupción se vuelve apocalipsis. Y cuando la sociedad exige purificación, recurrirá al espectáculo, a la sangre, al fuego. No son solo relatos de la Edad Media, son relatos de nosotros.